legítima, yo le tengo pavor, porque fue la misma que hizo López Obrador con su famosa encuesta del aeropuerto. Le voy a preguntar al pueblo si quiere aeropuerto o no. Ese es el grave peligro que yo veo. Estos quieren literalmente quitarnos la libertad de expresión. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Es muy fácil y no se dan cuenta. En callar, en escoger qué entra al noticiero y qué nunca llega a la sala de millones de personas. Durante años, demasiados medios decidieron qué era importante que supiéramos y qué era mejor que no supiéramos. Nos entretuvieron y asustaron con el chupacabras, mientras el país tenía problemas muchísimo más serios. Y ahora resulta que hablar de responsabilidad al informar ¿es censura? Lo más irónico de todo esto es que algunos quisieron demostrar que existe una amenaza contra la libertad de expresión, manipulando la fuente, porque esta conversación sí importa. Y además también, ¿qué ego tan grande hay que tener para pensar que esto solo gira alrededor de los periodistas? No. También existen las audiencias, existen millones de personas que tienen derecho a no ser manipuladas, a recibir información completamente verificada, contextualizada, honesta. Porque muchos descubrieron que el negocio ya no está en informar, está en tener a la gente permanentemente enojada. El algoritmo premia el enojo. ¿La audiencia tiene derecho a recibir información verificada? Para mí la respuesta es que sí. Y ese derecho vale tanto como la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay periodismo. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Yo soy su amigo Francis y los invito a apoyen el canal mediante su poderoso like, compartan la nota, compartan este contenido, este video, si es de su agrado, y también, si aún no lo ha hecho, los invito, seamos más legionarios, esta familia de Legión Política. Agréguense, suscríbanse, que es totalmente gratuito. Bueno, y sí, amigos, amigas, vamos a hablar del tema del momento, el derecho de audiencia. Estos lineamientos que puso en la mesa nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que algunos se sintieron aludidos, en lo particular TV Azteca, hablamos de Susana Uresti, pero vamos a tocar el tema central. Carlos Alarraqui, que es bien señalado, identificado, con una postura acérrima en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Así es, se siente aludido. ¿Por qué? Porque prácticamente los lineamientos de los derechos de audiencia van enfocados a las noticias llenas de calumnias, llenas de mentiras, y esto es lo que le hace temblar a este personaje que prácticamente está, pues, siente que le rebasó el agua hasta acá. Así que, según dicen, van a censurar a los medios, o algunos medios, o algunos personajes temen perder la posibilidad de difundir información falsa sin consecuencias. Claro, la credibilidad es muy importante en los medios de comunicación, pero sobre todo la responsabilidad del contenido y el soporte con argumentos verídicos, no con mentiras. Y vamos a ir por partes, amigos y amigas, porque Maca Carriedo, la periodista, no se fue así, se fue directamente a la yugular de este personaje, hablando literalmente de Carlos Alarraqui. Y sí, algunos medios, si hablamos de algunos medios, vamos a hablar en detalle de personajes que han mentido, y donde también está prácticamente lo que es Sergio Sarmiento, que decía esto, amigos y amigas, veamos. Y cuando no tienes información, también como medio de comunicación, pues especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando Adán Augusto López... Déjame detenerme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación, especulas. No, yo tampoco. Puede ser que ocurra, pero yo no creo. La especulación es difamar, es calumniar, y aguas a estos personajes son los que están temblando porque pierden su credibilidad, como supuestamente dijeron llamarse periodistas. Recordemos también esta parte que ese multimedia... O sea, si yo digo una cosa en un programa de televisión que afecta a Denise, a Ciro, a Carmen o a Joaquín, ustedes deben poderse defender
diciendo, Sergio, tú dijiste esto es falso, retráctate o yo te voy a demandar. Pero todos sabemos que la legislación en México es sumamente imperfecta en cuestión tanto de calumnia como de difamación. En lugar de crear estos organismos de censura como se han planteado en la Cámara de Diputados, que son entes que van a ejercer una censura por parte del gobierno, por parte del Congreso, lo que debemos tener es buena legislación de calumnia y difamación para que seamos los individuos los que nos podamos defender precisamente de la calumnia y la difamación. Sergio, esa frase de a veces mentimos deliberadamente me suena rarísima, ¿no? Digo, yo creo que yo no veo cuándo hemos mentido deliberadamente. ¿Tú crees que, o sea, por error. ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente? No me quiero meter con ningún medio, pero yo creo que aquí en Canal 40 mentir deliberadamente. No, yo estoy hablando de los medios en general, no estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, TV Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que... Aquí. Están abriendo sesiones de pláticas y de conversaciones con la sociedad para analizar los contenidos de televisión y de radio abierto, porque eso lo cubre la Constitución. Que el periódico no y las redes tampoco. Sin embargo, lo que dijo Titina como punto y seguido fue de que le vamos a también preguntar a la sociedad qué opina sobre las redes digitales y sobre la prensa escrita, ¿ok? Esa Titina, yo le tengo pavor, porque fue la misma que hizo López Obrador con su famosa encuesta del aeropuerto. Le voy a preguntar al pueblo si quiere aeropuerto o no. Ese es el grave peligro que yo veo. Estos quieren literalmente quitarnos la libertad de expresión. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Es muy fácil y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y tenía aquí, me acuerdo, a Aristegui y a Solórzano en la mañana. Esos son los primeros que corrí, caray. Adiós. Los tuve que despedir porque estaban agarrando pa'l monte y yo tenía que dar la cara por la televisora y pues no iba a dejar que ellos me comprometieran a mí y a mi proyecto con sus opiniones. Yo me comprometo con las mías. Pero como ves, estoy muy preocupado por su opinión. Desde entonces me ama Aristegui, ¿verdad? Estos son los personajes que andan muy nerviosos porque saben amigos, que esto tiene consecuencias y parte es lo que dice también Carlos Alarraqui. ¿Cómo ataca al PRIAN y a Televisión Azteca, por favor? Es mejor un esquema como el que estamos planteando, que miren, es sumamente sencillo, no tiene nada que ver con la censura y cómo se están quejando, diciendo que hay censura, a una Secretaría de Gobernación como eran las del PAN o las del PRI, las del PRIAN, que se dedicaban a censurar, a sacar de los medios a conductores. ¿Quién? Fíjense la libertad de expresión que hay en México hoy. TV Azteca está dedicado a hacer propaganda contra el gobierno. Esa es su principal función en este momento. Muchísimas mentiras, editorializado. ¿Cuándo hemos dicho que vamos a hacer algo contra TV Azteca? Nunca. Que su dueño tiene que pagar impuestos, esa es otra cosa. Pero contra el medio, ¿qué hacemos? Aquí tenemos nuestro derecho de réplica. Tenemos el detector de mentiras. Pero es preferible eso para la democracia, y hablar y decir y debatir y hacer conciencia, a la censura. Bueno, es que esto ya es el cinismo absoluto, porque, a ver, hay que analizar lo que dijo. Nada más te comento, hay un comunicado de Luciano Pascoe, que es el director general de noticias, de ADN, sí. de ahorita, de Azteca, ya lo ascendieron, okay. Y es el vocero oficial de Azteca. ¿Lo quieren ver? Sí, y ahorita hablamos de él. Y luego hablamos. Sí. Pero, ¿eso qué es? A ver, dice Riva Palacio, en medio de la avivada polémica por la ley de audiencias, la presidencia subió la apuesta de confrontación y escogió a sus dos primeros objetivos, Carlos Loret y Ciro Gómez Leiva, los favoritos. Sí. Es su columna, habla de eso. A ver. Hay un patrón que preocupa a quienes ejercen la libertad de prensa y a quienes la defienden, que tienen eventos que corren en paralelo. Algunos son públicos, como la discusión sobre la ley de las audiencias, pero otros se manejan con sigilo para que, envueltos en la secrecía, puedan caminar con éxito a su meta, inhibir la libertad de expresión y apoyar demandas contra los periodistas más críticos del régimen de la 4T. Este último caso tiene dos objetivos definidos y elegidos por la presidencia, Carlos Loret y Ciro Gómez Leiva. Aprovechando la coyuntura,
de que Israel Vallarta, que ganó fama pública por haber sido una de las personas acusadas de secuestro y detenido junto a la ciudadana francesa Florent Cassés en diciembre de 2005, piensa demandarlos por daño moral. Ya, con eso es suficiente. Entonces, dice Titina en su mañanera, porque es su espacio, que ella sí lo puede decir. Nosotros no podemos decir nada. Pero fíjate lo que dice, es que hay que fijarse muy bien lo que dice. Nosotros nunca haríamos algo en contra de TV Azteca. De sus dueños otra cosa. A ver, si quieren presionar al medio, si quieren presionar a Typical, presionan a Carlos Alarraqui. Caray, pues es exactamente lo mismo. Y hay que decirlo con todas sus letras. Si no han bajado el switch de TV Azteca es porque no han podido. Porque ya a estas alturas y como están las cosas, les saldría carísimo políticamente. Sería un escándalo mundial similar solamente a cuando Hugo Chávez bajó el switch de Radio Caracas Televisión, creo que fue en el año 2004. Entonces, bueno, hay que darnos cuenta de lo que estamos viendo. Evidentemente, Ricardo Salinas Pliego subió la apuesta, él también subió la apuesta, y dijo, pues ahora endurezco más mi línea, tomo una posición política, editorial muy clara, para que en caso de que quiera venir una censura, bueno, pues se sepa qué es, porque somos un medio crítico. No, pero si pudieran hacerlo, ya lo hubieran hecho. Claudia lo dijo. Ahí está, amigos, la postura, la verdad, de estos personajes, donde prácticamente su credibilidad está por los suelos, aunque ellos intenten pues manipular estos lineamientos. Está aquí la voz de Maca Carriedo y comparto con ustedes para que vean que no es censura a los medios, amigos, amigas, que quede claro, no es censura a los periodistas, es tener la personalidad jurídica, la ética, es la palabra ética, donde cada noticia, cada mensaje, cada información sea creíble y no sea llena de mentiras y llenas de infamia. Lo vemos y lo comentamos. Vive de mantenerte informado y quién vive de mantenerte enojado. Yo no lo sé, pero ¿no te gustaría a ti saberlo? Porque esa, para mí, es una de las preguntas más importantes que podemos hacerle a cualquier periodista, incluyéndome. No manchen, si alguien conoce el poder que tiene un medio para moldear la realidad, es justamente una parte de esa vieja escuela que hoy se siente aludida. La misma que durante años no solo contó historias, también decidió cuáles nunca serían contadas. Allí está Zabludovsky, con todo lo que decidió no contar. La manipulación no siempre consiste en inventar. Muchas veces consiste en callar, en escoger qué entra al noticiero y qué nunca llega a la sala de millones de personas. Durante años, demasiados medios decidieron qué era importante que supiéramos y qué era mejor que no supiéramos. Nos entretuvieron y asustaron con el chupacabras, mientras el país tenía problemas muchísimo más serios. Muchos repitieron como verdad la historia de las armas de destrucción masiva en Irak. Otros más amplificaron teorías falsas sobre vacunas, cadenas absurdas de WhatsApp, fotografías fuera de contexto, videos editados y un larguísimo etcétera. La desinformación no nació con las redes sociales. Muchísimas veces salió de un estudio de televisión o de una cabina de radio. Y ahora resulta que hablar de responsabilidad al informar ¿es censura? Lo más irónico de todo esto es que algunos quisieron demostrar que existe una amenaza contra la libertad de expresión, manipulando la forma en la que su propia audiencia entendía esta discusión. Antes de explicar, alarmaron. Antes de contextualizar, concluyeron. Y antes de distinguir entre hechos e interpretación, mezclaron las dos cosas. Y perdónenme, pero si tu primer reflejo es contarle a tu audiencia la versión más alarmista posible, entonces, ¿de qué demonios se está hablando? Tú acabas de demostrar exactamente por qué esta conversación sí importa. Y además también, ¿qué ego tan grande hay que tener para pensar que esto solo gira alrededor de los periodistas? No. También existen las audiencias, existen millones de personas que tienen derecho a no ser manipuladas, a recibir información completamente verificada, contextualizada, honesta. Porque muchos descubrieron que el negocio ya no está en informar, está en tener a la gente permanentemente enojada. El algoritmo premia el enojo. ¿La audiencia tiene derecho a recibir información verificada? Para mí la respuesta es que sí. Y ese derecho vale tanto como la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay periodismo. Ahí lo tienen, amigos, esta ley de audiencia para algunos, para unos cuantos, como Carlos Alarraqui, como Ricardo Salinas, como Carlos Loret, como Broso, como Ciro, como Susana Uresti, prácticamente le tienen terror
a este cambio con esta ley, que es un gran cambio para este país. Así es, temen perder la posibilidad de difundir información falsa sin consecuencias. Ese es el detalle, amigos, amigas. Ese es el, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Así que, amigos, amigas, saquen sus conclusiones y mándenme sus comentarios. Suscríbase a su canal Legión Política. Gracias por su poderoso like. Soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós.